En este capítulo hablaremos de semiología de piel. Es una mácula, una pápula, una pústula, una flectena. Es un nódulo, lesiones primarias, secundarias. Y a base de ello haremos diagnósticos de vitíligo, discromías, urticarias, psoriasis, líquen, una serie de cuadros. Y cuando hablamos de anexos, hablamos de faneras, cabello, vello pubiano, axilar, uñas. Hablaremos de diferentes características. Y también larvaremos el síndrome de Matoso, el gran síndrome de Matoso, el Godet, la fovea, la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, la cirrosis, la hipoalbuminemia, la desnutrición. Como temática, la semiología de piel. Ahí hablaremos de las lesiones primarias, secundarias, identificarlas. Una mácula, una pápula, una úlcera, un tumor, una cicatriz, diferenciar una lesión primaria y secundaria. ¿Y qué me traduce ver una urticaria? Una alergia. ¿Qué me traduce ver una discromía? Un vitíligo. ¿Qué me traduce ver una melanodermia? Un Addison. ¿Qué me traduce ver una pústula? Una infección bacteriana. ¿Qué me traduce ver costras? Una escoriación, un trauma. Traducción, ¿qué me traduce ver una vesícula? Un herpes. Diagnóstico. Y el cabello, ¿no? Alopecia, caída de cabello, hipertricosis, hirsutismo que me dice Cushing, alopecia que me dice lupus, las uñas planas que me dice platoniquia, hipertiroidismo, uñas en cuchara que me dice coiloniquia, uñas convexas que me dicen clubbing, acropaquias y me traduce cirrosis, cianosis por Fallot. Traducción. En semiología hay que traducir, hay que interpretar. Y la semiología del edema, acúmulo de agua en el intersticio por una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, un síndrome nefrótico, un nefrítico, una hipoalbuminemia severa, una desnutrición, edemas, con Godet, sin Godet, todas las características. Es importante la anamnesis. En semiología de piel tenemos que ver cuándo empezó la erupción, qué tipo de lesiones son, cuáles son los síntomas cutáneos predominantes, el prurito, que es uno de los síntomas dermatológicos más característicos, ardor, quemazón, o si hay síntomas sistémicos, fiebre, cansancio, fatiga, o hay historia de fármacos, alergias, urticaria, historia familiar de neurofibromatosis, historia de exposición laboral, hagan historia clínica, directos alumnos, viajes recientes, antecedentes de vida sexual, etc. El examen físico. El examen físico tiene que ser un examen físico exhaustivo, donde la inspección es importante. Pueden usar incluso una lupa o un dermatoscopio, instrumento que lo usa el especialista, el dermatólogo, ver la topografía, la simetría, las zonas expuestas a la luz, si está la localización. Tienen que ustedes describir la lesión. ¿Qué característica tiene la lesión? Si es una lesión umbilicada, césir, circinada, anular, tamaños, bordes. Cuando hagan sus prácticas hospitalarias, examinen a sus pacientes. Vean las lesiones, descríbanlas, aprendan a describir. El examen físico en la palpación proporciona una información muy útil acerca de la profundidad de las lesiones, textura, extensión, a nivel de otros tejidos, como el celular subcutáneo. La distribución en diferentes partes de la topografía de toda la economía del cuerpo. Cuando uno va a hacer un examen de piel, tiene que ser un examen exhaustivo, completo, describiendo lunares, léntigos, úlceras, pápulas, pústulas, exhaustivo. Configuración de las lesiones y distribución, pápulas, pústulas, si son primarias, costras,
cicatrices, si son secundarias, las lesiones primarias, ¿no? La mácula, la pápula, la pústula, lesiones secundarias, escama, costra, escara, una mácula, una pápula, una placa, un nódulo, una vesícula, una ampolla, una pústula, un eczema. Cada uno traduce una mácula, un vitíligo, una ampolla, una varicela, una vesícula, un herpes, una placa, una psoriasis, y así un nódulo, un eritema nodoso, una vegetación, un tumor. Por eso hay que ser muy descriptivos cuando examinen piel. Ahí está la mácula pigmentaria, no desaparece a la vitropresión, una serie de lesiones maculares en la cara, en el tórax, en las extremidades, una elevación circunscrita de la piel, el tamaño menos de 0.5 centímetros de diámetro, pápulas. Acá se ven diferentes tipos de lesiones en diferentes partes del cuerpo, placas, igual que la pápula, pero de mayor tamaño, extensión. El cuadro psoriasiforme es un buen ejemplo de placas. Vegetaciones, constituye la proliferación de papilas dérmicas, verrugas, tenemos a la Bartonella basiliforme, el eritema nodoso, buscar en extremidades inferiores. Esto se relaciona a tuberculosis, a brucela, a enfermedades inmunológicas, son palpables, dolorosas, calientes. Sean descriptivos, dilectos alumnos, sean descriptivos cuando evalúen una lesión, ubicación, topografía, simetría, dolor, color, si está caliente, está fría, está descamativa. Sean prolijos cuando examinen a un paciente. La teoría tiene que ir acompañado de la práctica. Cuando vean sus pacientes, examinen, por supuesto con la autorización, el consentimiento informado del paciente. Examinen exhaustivamente cada lunar, cada cicatriz, cada nódulo, cada mácula, cada pápula. Escríbanlo. Van a tener mejores luces al momento de hacer diagnósticos. Las gomas sifilíticas, cicatriciales, ulcerativas, una tuberculosis, por ejemplo, o una sífilis. Un tumor, neoformaciones en diferentes partes del cuerpo. La vesícula con contenido líquido, esto es característico del paciente con herpes. Lesiones vesiculares, contenido purulento, hemorrágico, seroso. Cada característica tienen que saber describir las lesiones. Ampolla, con contenido seroso, hemorrágico, lesiones ampulares. Una característica de lesiones ampulares es el pénfigo. Hay pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo, una serie de cuadros penfigoides. Pústulas, lesiones circunscritas. Ahí están las foliculitis, lesiones pustulares, escamas, queratosis, a nivel de planta de pies, de manos, queratodermias, plantares, palmares, relacionados a cuadros alérgicos, dermatitis de contacto, a procesos inmunológicos, infecciosos. Hay un cuadro que es la queratodermia blenorrágica relacionado a ETS. Lesiones secundarias como escamas, costras, escaras, fisuras, grietas, cicatrices, atrofias, esclerosis. Lesiones secundarias. Ahí están las lesiones de escamas que aparecen luego de haber una evolución de una lesión primaria.
costra o escara. La escara de decúbito presión en pacientes postrados, en ancianos, ¿no? Las escaras y costras. Fisuras, soluciones de continuidad. Ahora en este verano se está viendo mucho cuadro de grietas, fisuras, por el verano intenso, mucho más en personas con IMC alto, obesas. Hacen fisuras, grietas submamarias, inguinocrurales. Erosiones, ulceraciones, donde hay pérdida de la continuidad. Úlceras de decúbito, erosiones por cicatrices, escoriaciones por traumas, caídas. Hay que saber describir las lesiones. Atrofia, disminución del espesor y la elasticidad de la piel atrófica en pacientes con sobrepeso que bajan de peso bruscamente. Esclerosis, acá está la esclerodermia, que es una enfermedad reumatológica. La lichenificación, aumento del espesor de pigmentación y cuadriculado normal de la piel, lesiones que denotan rascado, lichenificación. Todas son patologías dermatológicas. Cicatrices, neoformaciones en conjuntiva, epitelial, hay que ver las ubicaciones, características, ser descriptivo, cuadro inflamatorio, flogosis, todo eso. La semiología de piel comprende en su estudio en totalidad, no debe olvidarse el cuero cabelludo, pliegues interdigitales, submamarios, retroauriculares, interglúteos, el conducto auditivo externo, las uñas, la boca, el glande, la vulva y la porción externa del ano. Hay que hacer un buen diagnóstico dermatológico, siempre determinando la lesión primaria, la pústula, la pácula, la pápula, la vesícula, la frictena, asociación de síntomas. Con eso plantearemos diagnósticos como vitíligo, psoriasis, pitiriasis versicolor, pénfigo, escabiosis. Historia, alumnos, historia. Importante los antecedentes, la anamnesis, el prurito, el dolor. Importante es eso. Los anexos, uñas, piel, anexos y faneras. Y ahí está. La uña que tiene características anatomológicas, dependiendo del estado nutricional. La uña puede develar enfermedades como la uña en cuchara, coiloniquia, anemia ferropénica o la uña convexa, clubing, acropaquias en fibrosis pulmonar, EPOC, cáncer pulmonar, cardiopatías. La uña. Hay surcos de Merck, surcos de Bew que se ven síndrome nefrótico. Las uñas de Lindansay que se ven cirrosis. Como ven, hay una serie de patologías viendo la uña. El otro día en la guardia vi una pacientita con diarrea, baja de peso y las uñas pigmentadas, melanoniquia. Era un Addison. Un Addison. Uña de Terry, uña de Lindansay, coiloniquia, la uña de Planmer. El otro día vino una pacientita con palpitaciones, con tremores, bocios, oftalmos, toda la fascia hipertiroidea. Y le vemos la uña, el signo de las uñas sucias. Era un hipertiroidismo Gray Basedow. La uña. Examinen la uña. Si tiene leuconiquia, doliconiquia, apaloniquia, examine si es plana la uña, platoniquia, eso se ve en hipertiroidismo, se ven anemias megaloblásticas también. La uña, hay que examinar la uña. Esto me hace recordar cuando era interno de medicina, vino un paciente con entesitis, dolores de tendones, espondilitis, dolores de columna. Y le examino y tenía las uñas en dedal. Diagnóstico era una artropatía psoriática. Clínica, dilectos alumnos, clínica. La semiología nos da ese plus completo. Esta uña en cuchara relacionado
anemia ferropénica, la anemia, el gran síndrome anémico. El paciente viene con cansancio, fatiga, hiporexia, baja de peso y se le forma estas uñas en cuchara, coiloniquia, anemia ferropénica. El hipocratismo, el clubbing, acropaquias, dedos convexos, en palillos de tambor y el nombre característico, la osteoartropatía hipertrófica anémica de Pierre-Marie Charcot. El clubbing, vidrio de reloj, ¿relacionado a qué? A EPOC, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, abscesos, mixomas, Fallot, cirrosis, hipertiroidismo, Gray-Basedow, clubbing, acropaquias, enfermedad de Whipple, una serie de enfermedades que dan dedos en palillo de tambor o clubbing. La uña en dedal, característico de la psoriasis. Y la psoriasis afecta a la piel haciendo placas. Y la psoriasis afecta a la articulación haciendo artropatía psoriática. Acostúmbrense a hacer un examen físico completo, alumnos, desde el comienzo. Hay un examen físico completo de piel, cabello, uñas, completo, completo. Uñas del pie, uñas de la mano, intértrigos. Examinen, sean exhaustivos, sean prolijos. Y así van a llegar a ser buenos diagnósticos. Así van a poder diferenciar una psoriasis, una cirrosis, una diabetes, un hipertiroidismo, examinando las uñas, las manos, la piel, el cabello. Cuánta riqueza de información me da hacer un buen examen clínico. Las uñas pueden tener diferentes onicolíticas. Esto se ve en desnutrición, en anemia, en hipotiroidismo, en hipertiroidismo. La leuconiquia, que se relaciona también a síndrome nefrótico, hipoalbuminemia. Las uñas de Lindenthal, uñas cortadas también le llaman, que se ven cirrosis. Modificaciones del color, melanoniquia, cianosis. Cuando hay cianosis de manos por hipoxemia, por una insuficiencia respiratoria, o cuando hay cianosis en los labios, cianosis central, y de manos o de uñas, cianosis periférica. Hacer el llenado capilar, examinen, hagan el llenado capilar. Paroniquias, onicomicosis, onicodistrofias, onicolisis, modificaciones a nivel de la parte periungual. Como ven, hay una serie de presentaciones complejas en las uñas. El cabello, examinen el cabello. El otro día vino una paciente con dolores articulares, rash malar y caída de cabello, alopecia. Doctor, ¿qué era? Un lupus con alopecia, con eritema palmar. Hay que hacer un buen examen clínico. Mire, la textura, la implantación. Era interno de medicina y veo una guardia de pediatría en el hospital del niño, un niño con el cabello rojo. No era pelirrojo, era el signo de la bandera roja o bandera rusa. Era un kwashiorkor, una desnutrición. Por eso hay que valorar la implantación, el color. El otro día llega una pacientita con diarreas, baja de peso, el signo de la boca de perro y el cabello color negro azabache, un Addison, una insuficiencia suprarrenal. Hace una semana vino una pacientita con insuficiencia cardíaca, con bocios, oftalmos, le examina el cabello, el interno y le encuentra un cabello fino, frágil. Era el cabello de un hipertiroidismo. Cuánta riqueza de información me da la semiología, directos alumnos.
Síndrome edematoso, el gran síndrome de la semiología, el síndrome edematoso. Van a ver síndrome edematoso. Síndrome edematoso por insuficiencia cardíaca, síndrome edematoso por insuficiencia renal, síndrome edematoso por cirrosis, síndrome edematoso por hipoalbuminemia severa, síndrome edematoso por enteropatía perdedora de proteínas, el gran síndrome edematoso. Ubicación, simetría, color, dolor, sepan describir el edema, si tiene Godet, si tiene fovea, no tiene Godet, no tiene fovea, dónde tiene el edema, si es de edema de todo el cuerpo anasarca, si es el edema de cara, cuello y brazos en esclavina, si es edema en extremidades inferiores asociado a síndrome nefrótico, hipoalbuminemia, insuficiencia cardíaca, si es edema con ascitis, cirrosis, si es un edema unilateral, trombosis, elefantiasis, linfedema. Como ven, dilectos alumnos, hay una serie de presentaciones clínicas del cuadro edematoso, del gran síndrome edematoso, que ustedes deben conocer y dominar. Cuando hagan sus historias, evalúen pacientes con cuadro edematoso. ¿Desde cuándo se le hincha la cara? ¿Desde cuándo se le hinchan los pies? ¿Desde cuándo se le distiende el abdomen? El tiempo, las características, si hay dolor, si ha cambiado de color, está más caliente, más rojo, hay fiebre, hay baja de peso, está amarillo el paciente, está ictérico el paciente. Si encuentran un paciente que tiene anasarca, pero tiene disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, tos, eso es una insuficiencia cardíaca. Si encuentran un paciente con edemas abdominales, ascitis y edema de miembros inferiores y tiene ictericia, eso es una cirrosis. Si encuentran un paciente con fascia terrosa, abotagado, con edema, Godet tres cruces, una insuficiencia renal crónica. Como ven, dilectos alumnos, una serie de presentaciones tiene el edema. El edema es el acúmulo de líquido a nivel intersticial por alteraciones de la presión hidrostática, la fuerza de Starling, el drenaje linfático, la presión oncótica. Un consejo que les doy a todos ustedes, si quieren saber semiología, tienen que saber fisiopatología. La semiología y la fisiopatología son simbióticas, se sinergizan para entender la presión oncótica, la presión hidrostática, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tengo que saber fisiopatología. Porque, por ejemplo, en el edema de la insuficiencia cardíaca se altera las fuerzas de Starling. Por lo tanto, hay disminución del gasto cardíaco, aumento de la presión hidrostática, edemas. En el cirrótico se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto activa una serie de mecanismos por los cuales se reabsorbe agua, por eso hay edemas. Fisiopatología. No puedo pretender aprender semiología si no sé fisiopatología. Edemas localizados, edemas generalizados, localizados un linfedema, generalizados una insuficiencia cardíaca, una cirrosis, un síndrome nefrótico. A nivel circulatorio, la presión hidrostática, la presión oncótica, la presión linfática, todos los compartimientos extracelulares, intravasculares, intersticiales. Acuérdense, es a nivel intersticial y tiene que ver con alteraciones de la presión oncótica, hidrostática. La semiología, cuando ustedes describan el edema, 5 características: simetría, topografía, dolor, color, temperatura y Godet. 6. Godetofobia. ¿Hay edema sin Godet? Sí. El edema sin Godet, linfedema. Edema sin Godet, elefantiasis. Edema sin Godet, trombosis. Edemas con fovea, cirrosis, hipoalbuminemia, desnutrición, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. El edema en esclavina es el edema de cara, de cuello y de brazos. Se relaciona a pacientes con tumores mediastinales. Está dentro de los síndromes mediastinales o de cava superior.
Se ve circulación colateral en el tórax, en los grandes síndromes en esclavina, síndromes mediastinales. No se olviden. Examinar los ganglios, porque si encuentro edema, con linfedema, tumores, linfoma, obstrucciones. Importante el edema, desde el grado 1 hasta el grado 2, grado 3, grado 4, dependiendo del grado de depresión. El edema en mantequilla es el edema de la hipoglucemia, del nefrótico. Edema una cruz es el edema de la insuficiencia cardíaca, marmóreo, violáceo. Hay que describir eso, la distribución, la visualización, la temperatura, el aspecto, la consistencia, el hallazgo de la patología cutánea, relación de síntomas, si tiene ictericia, cirrosis, si tiene disnea, insuficiencia cardíaca, si tiene circulación colateral torácica, tumores mediastinales. ¿Se dan cuenta cómo se va concatenando la medicina? Y la semiología es eso, alumnos. Hay que concatenarla, hay que unirla. La semiología, todo un arte clínico. Bienvenidos. El edema generalizado. Hay que buscar insuficiencia cardíaca, derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis. Si estamos pensando en una cirrosis, hay que buscar eritema palmar, arañas vasculares. Si estamos pensando en una nefropatía, fascia terrosa, flapping, uñas de Lindenthal, ver la diuresis, todo un enfoque del cuadro edematoso. El mixedema también es un edema duro, característico del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. El linfedema, el lipedema son edemas que no dejan fovea. Si tengo un paciente que tiene edema, mixedema palpebral, mixedema pretibial, tiene voz ronca, es obeso, eso es un hipotiroidismo. Un consejo que les doy a todos: hagan siempre unidad clínica. Vean el bosque y no solo el árbol. Siempre. No se aboquen a un solo signo, a un solo síntoma. Asocien, asocien. Les va a ayudar. Y el favorecido va a ser el paciente, el enfoque, el edema generalizado, el edema localizado. Tiene Godet, tiene fovea, está flogótico, tiene fiebre, está bajando de peso, tiene circulación colateral. ¿Se dan cuenta cuánta riqueza de información me da la semiología? Si son edemas asimétricos, edemas unilaterales, son edemas localizados. Trombosis venosa, trombosis arterial, elefantiasis, linfedema, causas de edemas unilaterales como el linfedema. Hay un parásito que no hay en el Perú, la Buncheria bancrofti, que obstruye los conductos linfáticos y produce linfedema, elefantiasis. Edemas asimétricos a nivel plantar, relacionados a distrofia simpática. Hay un edema que se da en pacientes que tienen hemiplegias, hemiparesias, en el mismo lado de la hemiplegia, de la hemiparesia. Eso se llama distrofia simpática de Sudeck. El dolor esquemante, hiperestésico, hiperhidrótico, con alteraciones cutáneas. Eso es el edema de distrofia simpática. Edemas simétricos generalizados relacionados a insuficiencia cardíaca. Si es insuficiencia cardíaca, ahí está la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, los crépitos. A medida que van avanzando en sus cursos, temas, capítulos, van ustedes concatenando toda la semiología. Pero si el paciente tiene arañas vasculares, eritema palmar, clubing, tiene ictericia, cirrosis. Pero si el paciente tiene flapping, que es el temblor de manos, uñas de Lindenthal, aliento urémico, fascia terrosa, será una nefropatía. ¿Se dan cuenta cómo hacemos medicina? Hacemos semiología, la hepatopatía crónica, el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico con gran proteinuria. Si un paciente tiene anasarca, que es edema generalizado, y tiene orinas espumosas como la basa, como si hubiera lavando la ropa con detergente, esa es la espuma de la basa. Eso es el síndrome nefrótico, con gran proteinuria. Ya lo verán en semiología renal. Examinen, comparen qué miembro está hinchado, si hay dolor, si hay alteración de la temperatura, si no hay pulsos,
Si tengo un edema unilateral y no hay pulsos, eso es trombosis arterial. Si tengo un edema unilateral y es un edema pálido, eso es trombosis venosa. Si es un edema unilateral y hay mucho dolor, eso es distrofia simpática. Linfedema de Sudeck, factores. Edemas simétricos que aumentan la permeabilidad capilar, el edema angioneurótico, el edema idiopático, el edema idiopático cíclico en mujeres perimenopáusicas, posmenopáusicas, obesas, con alteraciones premenstruales, intermenstruales, o el edema angioneurótico por una alergia, por comer mariscos, por fármacos, edema angioneurótico de Quinn, con estridor, con gran rubor a nivel facial, edemas nodosos o nudosos, edema relacionado por fármacos. Un fármaco que produce edemas son los calcioantagonistas. Ahí está el verapamil, el nifedipino. Es con frecuencia, es uno de los fármacos que produce edema cuando el paciente ingiere ese medicamento. Conclusiones. Cuando un edema producido por causas generales se hace evidente, quiere decir que hay una retención de líquido en la parte intersticial, no intravascular, intersticial. Quiere decir que está reteniendo líquido de 3.5 a 5.5 litros. Ante un paciente con anasarca, la anamnesis, historia, alumnos. ¿Qué antecedente de enfermedad? ¿Desde cuándo tiene edema? ¿Se le hincha la cara, los pies, los brazos, el abdomen? ¿Desde cuándo le falta el aire? ¿Desde cuándo tiene ingurgitación yugular? ¿Desde cuándo tiene ictericia? ¿Tiene coluria? ¿Desde cuándo tiene orinas espumosas como la basa? Toda esa riqueza de información lo van a ir a